Buenos días, si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a Isaías, capítulo número 7, el libro de Isaías, capítulo número 7. Le quiero dar gracias al pastor Shirley por la oportunidad de predicar y tener ese ministerio en español, la confianza que tiene en mí para hacerlo. Isaías 7, y voy a empezar en el versículo 1, donde dice: Y aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-Jasub, tu hijo, al cabo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate. No temas ni desmaye tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el furor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Porque Siria, Efraín y el hijo de Remalías han acordado maligno consejo contra ti, diciendo: subamos contra Judá y aterroricémosla, y hagamos una brecha para nosotros, y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabael. Así dice el Señor Jehová: no prevalecerá ni sucederá, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado, hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y Jehová habló otra vez a Acaz diciendo. Entonces hasta aquí quiero recapitular lo que acabamos de leer. Lo que vemos aquí es el rey en los días del rey de Acaz, y Acaz es el rey de Judá o el reino del sur aquí de Israel. Y vemos que él está siendo atacado por Siria y Samaria, básicamente. Los reyes Resín y Peca vienen contra él y le están amenazando, tienen un plan para básicamente quitarlo y poner otro rey en su lugar. Pero después vemos que viene Isaías y le dice a Acaz: mira, no temas, estas cosas no van a pasar. Jehová está contigo, no va a permitir que pasen estas cosas. Versículo 10. Y Jehová habló otra vez a Acaz diciendo: pide para ti una señal de Jehová tu Dios. Pídela, ya sea en lo profundo o arriba en lo alto. Pero Acaz respondió: no la pediré, ni tentaré a Jehová. Entonces él dijo: oíd ahora, oh casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí después vemos que otra vez viene Isaías y le dice a Acaz: mira, para que estés seguro que va a pasar, pide una señal, lo que sea. De lo alto, de lo profundo, pide lo que quieras de Dios, pide una señal y Él te demostrará que realmente vas a estar seguro. Pero lo que vemos es que Acaz dice que no va a pedir una señal, no lo quiere hacer. Pero como quiera, dice Isaías, pues aunque no pida señal, ¿sabes qué? Como quiera se te va a dar una señal, y eso es que una virgen va a concebir. Y yo creo que el versículo 14, yo creo que tiene un doble cumplimiento. Yo creo que el versículo 14 es un versículo muy famoso hablando de Jesús, y eso definitivamente es el cumplimiento más importante y el que usamos esto. Pero yo también creo que hay un cumplimiento antes de esto, porque si piensas en el contexto, Isaías le está diciendo acá que esta va a ser una señal a él, que realmente va a ser que no van a venir contra él sus enemigos, que no van a prosperar ellos contra él. Entonces tendría sentido que realmente es una señal que Acaz hubiera visto. Ahora mire Isaías 8. Yo creo que en Isaías 8 vemos el cumplimiento primero del versículo 14 de capítulo 7. Dice: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitado la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria en la presencia del rey de Asiria. Entonces, yo creo que ese es el cumplimiento inmediata de eso que le dice Isaías, que una virgen iba a concebir. Ahora, obviamente, Jesús realmente fue concebido de una virgen en el sentido más literal.
Yo creo que el versículo 14, cómo funciona con el primer cumplimiento, es que la mujer probablemente era virgen cuando se dijo las palabras, pero después conoció a un hombre y por el proceso natural concibió un hijo. Entonces yo no creo que es obviamente igual que Jesús, pero yo sí creo que es un cumplimiento antes del cumplimiento de Jesús. Pero me quiero enfocar ahí en el versículo 12. Solo quería dar un contexto que entendamos la historia que está pasando. Pero mira el versículo 12, dice, pero Acaz respondió, no la pediré ni tentaré a Jehová. Y la primera vez que yo leí esta historia, a mí me pareció humilde de Acaz que dijera esto. La primera vez que yo leí esta historia pensé, ok, Acaz está siendo humilde, no quiere tentar a Dios. Vemos eso en otras partes de la Biblia. Pero realmente cuando lees la historia con más cuidado, lo pones con más detalle, él está desobedeciendo lo que Dios le dijo. En el versículo 11 es muy claro que dice, pide para ti una señal de Jehová. Es un mandamiento que Dios le está diciendo a Acaz. Pide una señal. Pide lo que quieras, pero pide una señal. Y Acaz dice que no lo va a hacer. Y no es que realmente sea humilde, no es realmente que solo no quiera tentar a Dios. Lo que es que Acaz está enseñando su incredulidad. Está enseñando que realmente él no cree que Dios lo va a hacer. Y entonces en el versículo 13 vemos evidencia para lo que estoy diciendo, que dice, entonces él dijo, el profeta, Dios, oíd ahora, oh casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Entonces Isaías está diciendo, mira, no solo eres molesto a los hombres, sino también estás molestando a Dios, porque Dios te está diciendo, pide una señal y no lo quieres hacer. Dios te está diciendo, mira, haz esto, mandamiento de Dios, y tú estás diciendo, no lo quiero hacer. Y Acaz está desobedeciendo. Pero se me hace interesante que la manera que Acaz desobedece es que trata de usar una frase o una excusa que parece espiritual, ¿verdad? Porque si Acaz simplemente dice, no, yo no voy a pedir una señal, es muy obvio que está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Pero en vez lo que hace es, él usa una excusa espiritual, que parece espiritual, para disfrazar su desobediencia. Y el día de hoy, esta mañana, quiero predicar un sermón titulado Excusas Espirituales. Y espiritual estando entre comillas, excusas espirituales. Porque vemos que así como Acaz, muchas veces personas en nuestras vidas cristianos usan excusas que parecen espirituales para desobedecer a Dios. Porque especialmente en la iglesia, entre cristianos, si alguien simplemente, si le enseñas un versículo a alguien y ellos dicen, no lo voy a hacer, yo no creo eso, parece mal y no es bien recibido, porque obviamente nosotros todos decimos creer la Biblia. Todos decimos que, ¿verdad? Esa es nuestra autoridad final. Entonces, lo que muchas personas hacen es, en vez de solo decir, no, yo no voy a hacer eso, es ellos se encuentran una manera que parece espiritual, parece que es bíblico, parece que están tratando de consultar a Dios, pero realmente es una excusa, es una farsa para no obedecer lo que Dios ha dicho. Vayan conmigo a Marcos 7. Marcos 7. Quiero ver algunos otros ejemplos de este concepto, porque lo vemos varias veces en la Biblia. Marcos 7. Pero esto es algo muy común que yo he visto en mi vida, es personas usando excusas que parecen ser espirituales para desobedecer mandamientos de Dios. Marcos 7, mire versículo 5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Y respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre. Y el que maldijere a su padre o a su madre, muera de muerte. Pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte quedará libre. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que dijisteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces aquí vemos que los fariseos están confrontando a Jesús, están diciendo, ¿por qué tus discípulos no lavan sus manos, ¿verdad?, antes de comer? ¿Y por qué están invalidando o desobedeciendo la tradición de los ancianos?
Y Jesús les corrige y les dice, mira, ustedes están invalidando los mandamientos de Dios por tu tradición. Y trae un ejemplo específico, ¿verdad? En versículo 10 Jesús menciona que Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre. Y ese es un mandamiento que vemos en la Biblia. Y ese mandamiento es decir, respetar a los padres, a nuestros padres, nuestras madres. Pero también honra en la Biblia puede significar dinero, algo monetario. Entonces también está el otro aspecto que Dios espera que a alguien, un hijo, también ayude monetariamente a sus padres y a sus madres cuando están en necesidad, cuando lo necesitan. Y vemos que los fariseos encontraron una manera para no hacer esto. Pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre o su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda. Entonces, los fariseos no es que estén, literalmente estoy diciendo, no, yo no voy a honrar a mi padre y mi madre. Porque otra vez, ellos son los líderes espirituales, ellos tratan de fingir que son espirituales. Entonces, si hacen eso, va a ser muy obvio que no son espirituales. Va a ser muy obvio que no están sirviendo a Dios, que no les importan los mandamientos de Dios. Entonces, en vez que hacen, es encontrar una excusa que parece espiritual, ¿verdad? Están diciendo, no, yo no te puedo dar ese dinero porque es ofrenda. Yo no te puedo dar porque ya lo tengo apartado para Dios. Y es una excusa que, pues, ¿quién va a argumentar contra eso? ¿Verdad? Sus padres o sus madres a ese punto ya no pueden decir, bueno, como quiera, dame de esto, porque ellos están diciendo, es para Dios. Pero no es que realmente tengan eso ofrenda para Dios. No es que realmente ya habían apartado eso para Dios. Es que están tratando de encontrar una excusa para no ayudar a sus padres o sus madres. Pero es una excusa otra vez que parece espiritual. Parece que es algo bueno. Pero es una excusa para quebrantar, para romper los mandamientos de Dios. Y vemos claramente que eso es lo que dice Jesús que están haciendo, porque dice que en versículo 13 que invalidan la palabra de Dios por nuestra tradición. Entonces, otra vez vemos otro ejemplo aquí de alguien, un grupo de personas que están usando una excusa que parece espiritual para desobedecer los mandamientos de Dios. Vayan conmigo a 1 Samuel 15. Solo quiero ver varios ejemplos primero y después quiero hacer unas aplicaciones prácticas. Pero el punto de mi sermón es que vemos en la Biblia y vemos en la vida real que muchas veces personas rehúsan obedecer a Dios, pero no lo van a hacer de manera abierta. Porque especialmente en nuestros círculos cristianos, eso sería algo muy obvio, que esta persona no está bien con Dios. En vez de lo que van a hacer, se trata de encontrar una manera, una excusa para decir, no, realmente sí estoy siendo espiritual, pero están como quiera quebrantando, están rompiendo los mandamientos de Dios. Mire 1 Samuel 15, mire versículo 1. Y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. Me acuerdo de lo que hizo Amalec a Israel, que se lo puso en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no apiadéis de él. Mata hombres y mujeres, niños, y aun los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Entonces, vemos aquí que Saúl es ungido rey, y después que su mandamiento es ir contra Amalec y destruir todo. No dejar nada. ¿Verdad? No hay nada ambiguo aquí en este versículo. Dice mata hombres, mujeres, niños, los de pecho, bueyes, ovejas, camellos, asnos, todo. Ahora, mire el versículo 8. O mire el versículo 7. Y Saúl hirió a Amalec desde Avila hasta llegar a Sur, que está en la frontera de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mayor de las ovejas, y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y a todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero todo lo que era vil y flaco, destruyeron. Entonces, vemos que el mandamiento era, mata todo. ¿Qué hace Saúl y el pueblo? Dejan a Agag, el rey, vivir, y después toman lo mejor de los animales, lo mejor del ganado, y lo dejan vivo también. Pero lo que era vil, lo que era flaco, lo que no querían, eso sí mataron. Mira el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa el haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró
Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmelo. Y he aquí él se ha levantado un monumento. Y dando la vuelta pasó y descendió a Gilgal. Vino después Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces, Samuel viene, Dios le dice a Samuel que Saúl ha desobedecido. Samuel va a Saúl y Saúl lo ve y todavía todavía le dice, ¿verdad? Bendito seas de Jehová, yo cumplí todo lo que hiciste, cuando claramente desobedeció. Mira el versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor las ovejas y las vacas. Y noten eso: para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces, claramente desobedecieron el mandamiento de Dios, pero noten que cuando Samuel le dice: bueno, si obedeciste el mandamiento de Dios, entonces ¿por qué yo estoy escuchando sonidos del ganado, los bueyes, ¿verdad? ¿Por qué escucho los animales? Y Saúl, ¿qué le dice? Es que el pueblo, ¿verdad?, perdonó eso. ¿Para qué? Para sacrificarlos a Jehová. Entonces, no dice Saúl: sí, desobedecimos. No dice: bueno, es que no quisimos, nosotros queríamos lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Lo que Saúl hace es trata de disfrazar su desobediencia como usando una excusa que parece espiritual, ¿verdad? Porque pareciese, bueno, lo mejor de los animales lo vamos a dar a Dios. ¿Qué tiene de malo que eso? Pues lo que tiene de malo es que el mandamiento fue que destruyeran a todo. Y ellos desobedecieron, pero otra vez usan una excusa que parece espiritual, parece bueno, parece sincero hacia Dios, pero realmente no lo es. Mire versículo número 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Entonces otra vez vemos que Saúl, aun cuando siendo confrontado, no se arrepiente de haber desobedecido. Mira el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y sacrificios como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces lo que vemos aquí es que Samuel le confronta otra vez a Saúl después de que él no se arrepiente. Le dice: mira, lo que es mejor es obedecer la palabra de Dios. Y eso es todo lo que Dios realmente quiere, es que obedezcamos sus mandamientos. Pero la razón que Saúl hace estas excusas espirituales, la razón que personas en general hacen excusas espirituales, es porque no son sinceros. No es que sinceramente estén tratando de obedecer a Dios, no es que sinceramente estén tratando de guardar los mandamientos de Dios, es que ellos solo quieren hacer una excusa para no obedecer a Dios. Tienen rebeldía, como decía en el versículo 23, en su corazón. Y es la razón que no obedecen a Dios, pero realmente quieren encontrar excusas para no obedecer a Dios. Vayan conmigo a Deuteronomio 6. Nos vimos 3 diferentes ocasiones en la Biblia, y yo no creo que sean las únicas, pero vimos 3 diferentes ejemplos en la Biblia de personas que usan una excusa espiritual para desobedecer el mandamiento de Dios, ¿verdad? Acaz le dice a Isaías: no voy a tentar a Dios, no voy a pedir señal, pero está desobedeciendo a Dios, aunque esté disfrazada de manera espiritual. Vemos a los fariseos diciendo: no, es que yo no le puedo ayudar a mis papás porque esto es ofrenda para Dios, es corbán. Pero es una manera espiritual para desobedecer el mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres y madres. Y después vemos a Saúl diciendo a Samuel: no, es que nosotros y el pueblo, nosotros escogimos de no matar a estos animales porque es para sacrificarlos a Jehová. Y otra vez es una manera que parece espiritual, pero realmente es desobediencia a Dios. Entonces quiero hacer unas aplicaciones aquí acerca de esto, porque yo toda mi vida he escuchado diferentes ejemplos o diferentes cosas que son excusas espirituales para simplemente desobedecer a Dios.
Y voy a empezar con unas generales, unas excusas generales. Pero miramos a Deuteronomio 6 y 7. Dice, guardaréis diligentemente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Entonces, el mandamiento para nosotros, lo que Dios quiere es que diligentemente guardemos los mandamientos de Jehová. Que realmente hagamos esfuerzo para guardar los mandamientos que Dios nos ha dado. Mire Josué 22. Josué 22. Mira el versículo 5. Josué 22, 5. Solamente que con diligencia cuidadéis de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os intimó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y les sigáis y les sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces otra vez vemos aquí que Dios quiere que con diligencia y con toda nuestra alma, nuestro corazón, con nuestro esfuerzo, sirvamos a Dios. Pero después, algunas personas, cuando les enseñas un mandamiento de Dios, ¿verdad? Les enseñas, mira, la Biblia dice que vayas a la iglesia. La Biblia dice que pares de tomar alcohol. La Biblia dice que pares de fornicar. La Biblia dice que vayas a ganar almas. La Biblia dice que leas la Biblia, que ores. A veces hay gente que hace excusas. Una excusa que yo he escuchado es, muchas veces lo que personas me dicen es, es que estoy orando acerca de eso. Voy a orar acerca de eso. Pero esta es la cosa, ya vimos que la Biblia nos ha dicho estas cosas. Si la Biblia ya mandó estas cosas y Dios quiere que sigamos sus mandamientos, ¿de qué tienes que orar? ¿Verdad? Si la Biblia dice, mira, ve a la iglesia y no estás yendo a la iglesia, es que voy a orar, a ver qué es la voluntad de Dios. ¿De qué vas a orar? Dios, ¿quieres que vaya a la iglesia? Ya está eso en la Biblia. Ya podemos saber que eso es un mandamiento de Dios y Dios quiere que lo guardemos con diligencia. Pero ¿sabes qué? Personas en vez de decir, solo de ser sinceros y decir, bueno, es que yo no quiero ir a la iglesia. Es que soy muy flojo para ir a la iglesia. Es que yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Lo que hacen es tratan de encontrar una excusa, tratan de encontrar una manera de sanar espiritual, aún desobedeciendo la palabra de Dios. En vez de decir, sí, tienes razón, no debería tomar alcohol. Sí, tienes razón, no debería de estar fornicando o adulterando. ¿Verdad? Quieren encontrar una excusa, una manera de sonar espiritual, pero realmente desobedecer la palabra de Dios. Hay a veces personas que hasta usan esto para excusar pecado. ¿Verdad? Estoy orando a Dios si quiere que me divorcie de mi esposo. La Biblia ya dice que no te divorcies. La Biblia dice que la mujer que se divorcia y se casa con otro será llamada adúltera. Ya vemos eso en el mandamiento de Dios. Pero otra vez, es una excusa de manera de fingir espiritualidad para realmente desobedecer el mandamiento de Dios. Otro similar a esto es personas dicen, es que estoy esperando paz. Estoy esperando que Dios me dé paz acerca de esto. Pero otra vez, si es un mandamiento que Dios nos ha dado, tengas paz o no, lo quieras hacer o no, es lo que debes de hacer. Pero es una manera de buscar una manera de fingir espiritualidad para desobedecer la palabra de Dios. Otra vez, personas dicen, es que yo solo estoy esperando la voluntad de Dios. Y obviamente hasta cierto punto la voluntad de Dios específica para nosotros puede ser un poco misterioso, pero todos los mandamientos que son claros en la Biblia, yo no tengo que esperar a ver cuál es la voluntad de Dios. Aquí tengo la voluntad de Dios en la Biblia. Y yo puedo saber, cualquier cosa que está escrita aquí, lo debo hacer. Yo no tengo que esperar la voluntad de Dios para ver qué quiere hacer. Si está escrito, hazlo. Pero otra vez es una manera de fingir espiritualidad, de parecer que es más espiritual para desobedecer a Dios. Vayan conmigo a Marcos 16. Entonces son unos ejemplos generales. Pero ¿qué tal excusas para no ganar almas? Hay muchos cristianos que ni siquiera hacen el intento de ganar almas, ni siquiera hacen el intento de compartir el evangelio con otras personas. Pero si les preguntas, ¿por qué no ganas almas? No es que te van a decir, es que soy flojo. No te van a decir, es que a mí no me importa que gente vaya al infierno. Aunque realmente eso es lo que están enseñando con sus acciones. No te van a decir eso ¿por qué? Porque parecía mal, ¿verdad?
sería muy obvio, esta persona está en rebeldía, esta persona no está bien con Dios. Entonces, otras cosas que yo he escuchado es, por ejemplo, me dicen, oh, es que ese no es mi don espiritual, ¿verdad? Aún no hace mucho, alguien me dijo eso. Oh, es que tú vas y a viajes misioneros y tú vas y tocas puertas porque tú tienes el don espiritual de evangelizar. Tú tienes el don, Dios te ha dado el don espiritual para poder conectar con la gente de esa manera, para poder dar el evangelio y ser efectivo. Pero yo creo que mi don espiritual realmente es más discipular. Mi don espiritual realmente es más como tratar de crear amistades con la gente y tratar de solo ser bendición. Y otra vez, es una manera de decir, no voy a ir a evangelizar. Es una manera de ellos decir, yo voy a desobedecer el mandamiento de Dios, pero no quieren parecer no espiritual. No quieren parecer que están en rebeldía. Entonces, ¿qué van a hacer en vez? Es una manera de fingir espiritualidad para desobedecer el mandamiento de Dios. Mire Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, eso es Jesús hablando, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, el mandamiento para nosotros como cristianos es ir y predicar el evangelio a todos. Ese no es un mandamiento solo para los pastores, no es un mandamiento para los misioneros, no es un mandamiento solo para los ciertos cristianos. No, es un mandamiento para todos. Y no es un don específico que necesito tener, sino es un mandamiento para todos. Ahora mira, algunas personas son mejores y se les facilita más el predicar el evangelio. Para otras personas es un poco más difícil, ¿verdad? El poder tener que hablar con gente y tener interacciones, ¿verdad? Son un poco más introvertidos quizás, un poco más penosos, entonces va a ser un poco más difícil con su personalidad, pero el mandamiento es para todos. No es para solo algunos, es para todos. Dios quiere, Dios espera que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio a todos. Pero la excusa es que no es mi don. Es que no tengo esa especialidad. Dios no me ha dado ese don. Pero no es un don, es un mandamiento. Y a mí me gustó, el otro día que alguien puso una cita de Kurt Hudson que dice que la única alternativa a no ganar almas es desobediencia. Y es cierto, la única alternativa es desobedecer. Y no importa de qué manera quieres excusar el que no obedezcas, está mal, aunque sea una excusa espiritual. Vayan conmigo a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Otra excusa que he escuchado para no ganar almas es personas que dicen, es que no quiero decir algo incorrecto. Es que no quiero yo no explicarlo bien y que la gente la persona no sea salva. ¿Verdad? Yo no creo que yo pudiera explicarlo bien y yo no quiero decir la cosa incorrecta y que la persona no sea salva. Pero esta es la cosa. Aunque pueda parecer eso algo sincero, aunque pueda parecer eso algo bueno, ¿verdad? Esta persona quiere asegurarse que la persona realmente entiende y que es salva. Lo que veo muchas veces es que la misma persona que dice eso nunca hace un intento de realmente aprender cómo ganar almas. No está haciendo un intento para capacitarse, no está haciendo un intento para mejorar, simplemente lo está usando como una excusa para no ganar almas. Lo está usando como una excusa para explicar por qué ellos no van a ir y tratar de predicar el evangelio. Pero lo que ellos no entienden, porque si realmente fueran sinceros, lo que entenderían es que cuando presentamos el evangelio, el poder no está en nosotros, está en la palabra de Dios. Mira 1 Corintios 2, mira versículo 3. Y estuve con vosotros en flaqueza y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no son nuestras palabras, no es porque nosotros tengamos, ¿verdad?, palabras buenas o elegantes. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, especialmente si es en español, ¿verdad?, lo hablamos un poco mocho, decimos palabras incorrectas, inventamos palabras, ¿verdad?, decimos cosas palabras que ni siquiera existen. Pero personas todavía pueden ser salvas. ¿Por qué? Porque el poder no está en nuestras palabras. El poder no está en lo que yo hago, yo digo. El poder está en la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que aún creciendo, ¿verdad? Estaba pensando en esto.
que cuando yo estaba creciendo en la iglesia, yo escuché el Evangelio, pero yo no me acuerdo haber escuchado una presentación muy elegante. De lo que yo me puedo acordar, y puede ser que más fue predicado, pero de lo que yo me puedo acordar es cuando yo escuché el Evangelio, siempre era básicamente solo Juan 3:16 y básicamente nada más. Yo no me acuerdo haber escuchado Romanos 3:23. Yo no me acuerdo haber escuchado Romanos 6:23. Yo no me acuerdo haber escuchado Apocalipsis 21:8. Romanos 5:8 quizás sí. Yo no me acuerdo haber escuchado algunos de estos otros versículos que nosotros usamos. Ahora, mira, no me malentiendan. Yo creo que deberíamos de hacer un buen trabajo en ganar almas. Yo creo que debemos de tener una presentación buena. Pero lo que estoy diciendo es que creciendo, yo me acuerdo básicamente, el versículo que yo me acuerdo que ellos usaban era Juan 3:16. Y de ahí explicaban todo el Evangelio. Y después, la manera que se presentaba el Evangelio era, me acuerdo mucho que era popular, por lo menos entre bautistas del sur, que usar un método que decían ABC, ¿verdad? ABC del Evangelio. No sé si alguien ha escuchado de esto, pero básicamente era A, admitir que eres pecador; B, obviamente está en inglés, entonces believe, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados; y después C, confesar eso con tu boca. Y ese fue el plan que se me fue presentado varias veces, y ese fue cómo yo fui salvo. Escuchando Juan 3:16, y después admite que eres pecador, mereces el infierno, cree que Jesús es el Hijo de Dios, murió por tus pecados, resucitó, y después solo pedida que te salve. Y sabes que yo fui salvo con eso. ¿Qué estoy tratando de decir? Es que el poder está en la palabra de Dios. El poder no está en lo que nosotros hicimos. Aún una presentación del Evangelio que no sea la más fina, que no sea la más completa, yo creo que alguien puede ser salvo, porque el Evangelio es sencillo, el Evangelio es simple, no es complicado. Entonces, aún solo una presentación de 5 minutos, si tiene la Biblia, si está explicando el Evangelio, yo creo que alguien puede ser salvo de eso. Y si alguien quiere aprender a predicar el Evangelio, deberían de empezar. En vez de ser una excusa y decir, oh, es que no quiero decir algo incorrecto. Mira, si la persona quiere ser salva, si la persona es receptiva y estás predicando el Evangelio, van a ser salvas al presentar el Evangelio. Muchas veces yo he visto personas que quizás, yo mismo he usado ejemplos que quizás no fueron los mejores, decir cosas que quizás no fueron los mejores, ¿verdad? Y vamos creciendo en eso, pero al final del día el poder está en la palabra de Dios, y personas tienen que dejar esta excusa de decir, oh, es que yo no quiero decir la cosa incorrecta, de que la persona no sea salva. Mira, confía que el poder está en la palabra de Dios. Haz tu mejor de capacitarte y de entrenarte para predicar el Evangelio, y después ve y predícalo. Ve y trata de ganar almas. Porque el poder está en la palabra de Dios, no en lo que nosotros decimos. Vayan conmigo a Hebreos 10. Hebreos 10. Otras excusas que personas hacen es para no ir a la iglesia. Hebreos 10, mira el versículo 24. Hebreos 10, 24. Dice, y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces la Biblia aquí en Hebreos 10 nos dice que algunos tienen costumbre de no ir, de dejar la congregación. Pero la Biblia dice, mira, no dejes nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veas que aquel día se acerca. La Biblia dice que nos deberíamos estar congregando constantemente, y no deberíamos de dejar esa costumbre, no deberíamos de dejar esa congregación. Deberíamos de ir a la iglesia, y no deberíamos de dejar de ir a la iglesia. Vayan conmigo a Salmo 92. Pero algunas excusas que yo escucho es, personas dicen, oh, yo puedo adorar a Dios desde mi casa. Y obviamente podemos orar a Dios, podemos adorar a Dios, podemos orar a Dios desde nuestra casa, pero eso no es iglesia. Y otra vez, personas les dices, ve a la iglesia, oh, es que yo puedo adorar a Dios desde mi casa. Que eso es una excusa que parece espiritual, pero no lo es, porque estás desobedeciendo el mandamiento de Dios. Jesús murió y vertió su sangre por la iglesia es importante, Dios quiere que vengamos a la iglesia es la institución que Dios ha escogido para que un cristiano, ¿verdad?, se mejore y que la obra de Dios se haga a través de la iglesia local.
y personas están abandonando la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo y personas están abandonando la iglesia. Otras personas dicen, no, es que yo no quiero religión, yo quiero una relación, ¿verdad? Yo no quiero una religión organizada, yo quiero solo tener una relación con Dios. Y puede parecer bonito, puede parecer espiritual para algunas personas, pero mira, es solo una manera disfrazada de decir, yo no quiero la iglesia. Es una manera disfrazada de decir, a mí no me importa que diga Dios, yo soy mejor no yendo a la iglesia porque yo prefiero estar en mis pijamas a las 9 de la mañana en vez de venir a la iglesia. Es una manera de decir, es que yo soy muy flojo para venir a la iglesia. Yo no quiero manejar 20 minutos, 30 minutos para ir a la iglesia. Hay personas que manejan 30 minutos, 40 minutos, una hora para ir a trabajar, pero después no quieren venir a la iglesia a adorar a Dios, a escuchar la palabra de Dios. Pero en vez de decir que solo son muy flojos, en vez de decir que solo no les importan las cosas de Dios, tienen que usar una excusa que parece espiritual, pero no lo es. Mire Salmo 92. Mire el versículo 13. Los que están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová es recto, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. La Biblia está diciendo que si alguien va a ser exitoso en la vida cristiana, si alguien aún en la vejez va a seguir ganando almas y trayendo fruto, es porque están plantados en la casa de Jehová. Esta idea que personas dicen, no necesito una institución para servir a Dios, es una mentira. La Biblia dice que los que van a florecer, los que en la vejez van a dar frutos, van a ser verdes, van a ser vigorosos, son los que están plantados en la casa de Jehová. Alguien que no está plantado en la iglesia es alguien que no va a ser exitoso en la vida cristiana. Alguien que no le importa la iglesia, que no quiere venir a la iglesia, es alguien que en la vida cristiana va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que necesitas estar plantado en la casa de Jehová para florecer. Otras cosas que personas dicen es, estamos teniendo iglesia ahorita. Yo soy la iglesia. Nosotros ahorita estamos teniendo iglesia. Que otra vez son mentiras para tratar de bajar la importancia de la iglesia. Y puede sonar bonito, puede sonar espiritual para algunas personas, pero es una excusa para desobedecer a Dios. Vayan conmigo a Juan 7. Juan 7. Solo estoy tratando de dar unos ejemplos prácticos de cosas que yo he escuchado, que personas me han dicho a mí, para no obedecer a Dios, que a veces personas piensan que es espiritual, que suena espiritual, suena bonito, pero como quiera es desobediencia a Dios. Juan 7, mira el versículo 24. Jesús dice, no juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Aquí la Biblia nos está diciendo que deberíamos de juzgar justo juicio. Pero hay una corriente que dice, no juzguéis, ¿verdad? No hay que nunca juzgar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y no es el único lugar donde dice esto. Hay varios lugares donde la Biblia dice que debemos de juzgar, pero con juicio justo. Dios no quiere que pervirtamos nuestro juicio. Dios no quiere que seamos hipócritas en nuestro juicio. Pero Dios quiere que hagamos un juicio, que hagamos una determinación, ¿verdad? En circunstancias. Pero personas dicen, yo no soy quien para juzgar. Solo Dios puede juzgar. Dios conoce los corazones. Solo Dios puede juzgar. Y parece espiritual, parece bonito, ¿verdad? Sí, hay que amar, puro amor y gracia. Pero no es bíblico. Porque la Biblia dice que debemos de juzgar justo juicio. Y Dios quiere que juzguemos. Cuando vemos a alguien que está en pecado, Dios quiere que juzguemos y le digamos, mira, eso es pecado. Eso está mal. Estás en fornicación, estás en adulterio, estás borracho, estás tomando, estás en pecado, estás mal. Y está bien decir eso. Eso es hacer justo juicio. Cuando el presidente o gobernadores hacen cosas que están mal, está bien decir que están mal. Está bien que Juan el Bautista le diga a Herodes, es ilícito que tengas a la esposa de tu hermano. Está bien eso. Pero en nuestro cristianismo actual, muchas personas quieren decir, es que eso es muy, eres muy juzgón, ¿verdad? Tienes un mal espíritu. Y puede sonar bonito, pero no es bíblico.
Y es una excusa para ellos de no obedecer la palabra de Dios. Es una excusa para ellos poder solo aceptar todo y no tener que realmente, no tener que someterse a la palabra de Dios, aceptar todo. Y usan este disfraz de amor, usan este disfraz de gracia, usan este disfraz de que, es que nosotros solo amamos a todos, no juzgamos a nadie. Pero es una mentira, porque lo que vemos, cuando ves a esas personas, es ellos son muy juzgones contra nosotros. Predicadores que ¿verdad? Nunca juzgan, nunca hacen juicios contra nadie. Aún entre bautistas fundamentales, ¿verdad? Que nunca quieren juzgar a nadie. Siempre cuando predican tienen que hacer 1000 aclaraciones acerca de todo. Pero después cuando hablan de nosotros, nuestro movimiento, nuestras iglesias, entonces sí, ellos son malos, son una secta, ¿verdad? Tienen un mal espíritu. Pero lo que estoy diciendo es, la Biblia nos dice que debemos de juzgar. Debemos de juzgar justo juicio. Pero personas no quieren hacer eso porque quieren desobedecer a Dios. Pero muchas veces no lo van a decir explícitamente. Lo quieren disfrazar de una manera espiritual para hacerse sentir mejor. Voy a saltarme algunas de estas, pero otras personas hacen excusas para no servir a Dios, ¿verdad? Yo he escuchado personas que dicen, es que yo no quiero hacerlo por obligación, yo quiero tener un corazón correcto, pero es una excusa para nunca hacer nada. Muchas veces, es que yo no, es que si no, ¿a poco crees que Dios quiere que vaya a la iglesia si tenga un mal corazón? Sí, a lo mejor venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios te ayuda a corregir eso. Pero realmente no es que ellos sean sinceros en eso, ellos solo quieren hacer una excusa para no ir. Personas hacen excusas para no someterse a autoridades, ¿verdad? Personas dicen, es que yo no sigo a hombres, sigo solo a Dios. Y puede sonar bonito, puede sonar espiritual, pero la Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos, que debemos someternos a nuestros pastores. En Romanos 13 habla de someternos a los poderes que están sobre nosotros. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Entonces la Biblia habla de seguir a hombres con que ellos estén siguiendo a la Biblia, con que no contradigan a la Biblia. Pero vayan conmigo a Mateo 23. Y obviamente hay infinito número de excusas que personas hacen para desobedecer a Dios. Y yo estoy seguro que si yo fuera a preguntar, ustedes probablemente tienen más ejemplos de excusas que han escuchado que parecen espirituales, parecen bonitas, parecen que son sinceras, pero realmente son excusas para no servir a Dios, para no obedecer lo que Dios ha dicho. Pero otra cosa que he notado es a veces gente quiere poner los mandamientos de Dios uno contra otro. Las personas dicen, no fui a la iglesia, pero fui a ganar almas. Entonces dicen, ¿me estás diciendo que está mal que haya ido y ganado almas en vez de ir a la iglesia? Y tratan de poner los mandamientos de Dios en contra uno contra el otro. Pero esa es la cosa, los mandamientos de Dios no están en competencia. Puedes hacer los dos. No tienes que escoger entre ganar almas o ir a la iglesia. O ir a la iglesia o orar. Ir a la iglesia, leer la Biblia. Ganar almas o darme diezmo. No están en competencia. Puede ser ambos, puede ser todo. Y es lo que Dios quiere. Pero realmente lo que gente quiere hacer es ellos quieren escoger los mandamientos que ellos quieren y después dejar los otros a un lado. Y después la excusa es eso. Bueno, no fui a la iglesia, pero leí mi Biblia. ¿Está diciendo que está mal? Y tratan de ponerte en esta situación para que tengas que decir, sí, leer la Biblia está mal. Obviamente leer la Biblia no está mal, pero el que no haya ido a la iglesia sí está mal. Y no puedes usar otro mandamiento de Dios para excusar desobedecer otro. Y vemos esta actitud de los fariseos. Mire Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque desmáis la menta y en el eneldo y el comino y omitís lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces Jesús dice, mira, no está mal que diezmen de la menta, eneldo, comino. Dios dice, mira, haz eso, pero sin dejar de hacer lo otro. Nunca podemos usar los mandamientos de Dios como excusa para no hacer otro mandamiento de Dios. Ve a la iglesia, está bien, pero sin dejar de hacer lo otro. Gana almas, lee la Biblia, ora. Yo no estoy diciendo que obviamente nada de eso está mal, son mandamientos de Dios, pero sin dejar de hacer lo otro.
Pero cuando quieres decir, oh, es que yo no leí la Biblia porque fui a ganar almas, o yo no fui a la iglesia por ir a ganar almas o leer la Biblia, orar, estás mal. Haz ambos, haz todo. Obedece todos los mandamientos de Dios. Y una persona que es sincera trata de hacer eso. Pero una persona que no es sincera, lo que ellos hacen es tratan de hacer una excusa y usan a veces hasta un mandamiento de Dios para excusar su desobediencia. Entonces, ¿cuál es el punto del sermón? El punto del sermón es esto, que muchas veces hay cristianos que no van a decir abiertamente que están desobedeciendo a Dios porque sería obvio que está mal. Pero lo que hacen es tratan de disfrazarlo con excusas que parecen espirituales. Y nosotros deberíamos de poder ver cuando alguien hace eso y decirle, mira, eso es una excusa, no es legítimo. Y tratar de ayudarlos a que obedezcan a Dios. Pero también nosotros deberíamos de tener cuidado de no hacer eso nosotros mismos. De nunca llegar al punto donde nosotros estamos haciendo excusas para no obedecer a Dios con cualquier manera que parezca espiritual. Mira, nosotros sabemos lo que la Biblia dice. Si estás leyendo la Biblia, sabes lo que debes hacer. No hagas excusas, sean normales o espirituales, o solo obedece lo que Dios quiere que hagas. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida, gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Pido que nos ayudes, nos bendigas, Dios. Pido que nos ayudes a siempre guardar tus mandamientos, Dios, amarte, amar la Biblia, Dios, querer obedecer. Pido que nos ayudes a no hacer excusas para no obedecer o para ser rebeldes contra ti, contra tus mandamientos, Dios. Pido que nos ayudes, nos bendigas, Dios. Pido que bendigas los servicios que están de por venir en inglés, también la ganancia de almas que se va a hacer hoy. Y pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.